Javier Motosierra Milei cada vez la tiene más complicada. Sus medidas no solo han resultado absolutamente impopulares. ¿Por qué? Porque mintió. Dijo que el ajuste lo pagaba la casta y no le está pagando el pueblo. Pero no solo son impopulares, digo, comenzó con un 55 o 56% de aprobación, ahora es un 56% y dice que no lo quiere ver ni a balas, ni en pintura, por utilizar un término. ¿Sí? Pero no solo son impopulares, todo indica que son ilegales. La justicia en Argentina comienza a emitir decretos o comienza a emitir resoluciones diciendo, a ver, esto va para acá, esto no va, esto no va. Quien pueda explicarnos en profundidad y con amplio conocimiento el tema es Ezequiel Vistoletti, que usted además lo puede ver en su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, impresiones. Hola Jota. Bueno, el miércoles pasado la Cámara Federal del Trabajo determinó la aprobación de una medida impugnatoria presentada por la CGT, la Central General del Trabajo, la principal central de trabajadores de la Argentina. Bueno, medida esta, la cual rechazaba el apartado de ese mega decreto de necesidad y urgencia presentado, sí, promulgado por el gobierno de Milei relativo a los derechos laborales. ¿Sí? Si no recuerdo mal, el apartado 4 de ese decreto de necesidad de urgencia. Bueno, ante la presentación de la CGT, la Cámara Laboral determinó la aceptación de esta cautelar y por ende la suspensión de todo lo relativo al derecho laboral incluido en ese decreto. Esto el miércoles. Ahora, recién una noticia de último... Sí, hace un par de horas, por decir, o menos. Sí, hace menos de horas, hace un par de minutos, esa misma Cámara convalidó otra medida cautelar presentada por la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, la segunda central de trabajadores más importante, a partir de la cual también realiza una suspensión inmediata de todo lo relativo al derecho laboral, incluido en ese decreto. Recordemos que en este sentido ese decreto establecía la desaparición de derechos históricos de los trabajadores, la modificación de muchas cuestiones básicas, por ejemplo, la posibilidad de que un empleador pudiese realizar la contratación de un trabajador y que ese trabajador presentase un periodo de prueba de alrededor de un año, sin ningún derecho de ningún tipo, durante el cual básicamente el empleador podía por su sola voluntad, nada más de la noche a la mañana, realizar el despido. Además, en el caso de estos periodos de prueba, actualmente de 3 meses, los trabajadores presentan muchos menos derechos y por ende muchos menos costos, con lo cual podían, a partir de entonces, como en muchos lugares de Europa, realizar la contratación de trabajadores temporales ad eternum, al infinito, ¿sí? Este año un trabajador temporal sin derechos, poco antes del cumplimiento del año, despedido y contratado otro trabajador sin derechos por un año más, así una vez tras otra. Bueno, esa simplemente una de las medidas incluidas en este decreto, ahora suspendidas por las cautelares, la primera del miércoles, la segunda de hoy, una de la CGT, otra de la CTA. Así que ya por ahí este decreto comienza a zozobrar, comienza a colisionar con un obstáculo en el ámbito judicial a partir de estas cautelares. Todavía aparece pendiente el tratamiento de este decreto en el Congreso a través de la bicameral dedicada a esto. Y acaba la siguiente pregunta sobre lo que tú dices, porque sobre esto. Entonces, Milei ha dicho, no es posible que la casta está ahí en el poder. Nosotros vamos a imponernos en el poder judicial y si no nos iremos a un referéndum. ¿Es vinculante este referéndum? Pregunta, el Milei del 11 de diciembre del año pasado no es el Milei de ahora. ¿Ah? Tenía 55%, ahora tiene 55% en contra. ¿Qué ves ahí?
Bueno, esa la imagen detectada por las encuestadoras, es el panorama detectado por las encuestadoras, por muchas de Habrá, ellas. y con lo con poco confiable que son las encuestadoras. Y sí, pero en este caso muchas de ellas cercanas a Milei. Y esas mismas encuestadoras ya están presentando un cambio rotundo en la percepción de el común de la gente respecto a Milei e incluso de sus votantes. Esto lo interesante, la famosa luna de miel del electorado con un presidente, por lo general de alrededor de 100 días, es más o menos el periodo habitual. Bueno, en este caso la luna de miel presentó una duración, De ¿no? horas. Sí, horas, una luna de miel express, porque ya, Incinerada de inmediato, sí, ¿no? sí, ya la mayoría de los votantes rechaza su gobierno por las consecuencias inmediatas de sus medidas, como por ejemplo, J, un aumento de los combustibles, aquí lo llamamos nafta, en este primer mes, básicamente, de gobierno de Milei, del 100%, J. El combustible al doble, ¿sí? Más una inflación desbocada en O sea, si alimentos. tenías para comprar tu presupuesto al mes, no sé, 100, ahora necesitas 200. Si antes el llenado del tanque de combustible de tu automóvil aparecía a 100, ahora aparece a 200, ¿sí? Pero no tienes más ingresos. Los ingresos exactamente los mismos en términos nominales, en términos reales cada vez menores, porque los precios en el supermercado, en el mercado, en la calle en sí, con aumentos mensuales por mes de alrededor del 30% o en algunos casos de más del 30%. Más la derogación de la ley de alquileres, por ejemplo, con lo cual con los mismos salarios, de repente los contratos de alquiler caídos, los contratos hasta ahora protegidos por esa ley, caducan y los dueños de los departamentos, casas, inmuebles en alquiler de las viviendas, de repente quieren aumentos del 100%, incluso de más. Casos de amigos con salarios de 150.000 pesos, 200.000 pesos, equivalentes a $150 o $200. En Argentina, un profesional con estudios universitarios con un salario de 150 o $200, algo nunca visto en la historia, un salario de hambre. Bueno, sus contratos de alquiler hasta ahora más o menos protegidos por esa ley, de repente llaman los dueños de sus viviendas con el pedido de aumentos de esos contratos a 300.000 o 400.000 pesos. ¿Cómo van a desembolsar 300.000 o 400.000 pesos de alquiler, 300 o $400 de alquiler con un salario de 150 o $200? Un trabajador registrado, profesional, con estudios universitarios. Esa es la situación actual, J. Una situación encaminada a un colapso, ¿sí? Y eso en muy poco tiempo como producto de esta liberación radical llevada a cabo por estos ¿cómo llamarlos? Estos terroristas del mercado, ¿sí? Esa es la caracterización más adecuada, estas personas completamente ideologizadas, radicalizadas y además sin la más mínima formación o preparación, con un nivel de improvisación total y absoluto, sometidos al poder económico. Este gobierno representa la casta, la verdadera casta, la casta económica y ahora también a la política, porque llamaron a todos los viejos políticos de toda la vida de, por ejemplo, Patricia Bullrich, por ejemplo, Macri, etcétera, etcétera, de la casta política ahora también, ahora no los caracterizan como casta porque supuestamente ahora la casta responde a que acompañen o no a este gobierno. Si acompañan en el gobierno, ya abandonan el mote de casta, los viejos políticos de siempre. Si lo rechazan, entonces lo llaman la casta. Pero la verdadera casta, la económica, y esa está generando ganancias extraordinarias a partir de la liberación, a partir de la devaluación terrible con un aumento del tipo de cambio de más del 100%, una locura con la inflación, con la Aquí alguien se está, desregulación del hay comercio. muchos que se están volviendo multimillonarios
en estos días. Sí, sí, sí. Y no solo eso, Jota, sino que a la vez, entre los descontentos, no solo aparecen entre los descontentos, entre los afectados y los desesperados, no solo aparecen los trabajadores y las trabajadoras, sino que ya muchos sectores industriales también, incluso sectores industriales de poder, los cuales habían acompañado a Milei en su campaña, como por ejemplo el sector pesquero. Sí, Ujú. el otro día, recuerdo ahora una entrevista escuchada hace algunas horas de un gran empresario pesquero de la Argentina, con barcos argentinos, industria para el procesamiento de ese pescado y ese marisco pescado obtenido, extraído de las aguas argentinas. Bueno, este decreto determina la liberación de la pesca, ¿sí? De repente, los mares argentinos abiertos a todo el mundo y en particular a los pesqueros chinos o taiwaneses, los cuales, por cierto, perpetran un desastre ecológico total con una extracción en estos buques factoría masiva de todo el recurso, de todos los recursos pesqueros, un desastre ecológico por otro lado, pero además generan la destrucción de la industria nacional de la pesca, una industria una industria floreciente, una industria superavitaria, la cual genera ganancias, naturalmente, gracias a algunas protecciones, naturalmente, en el mar, en los mares argentinos, y una industria además exportadora, Jota, porque genera divisas, básicamente realizan la exportación de la mayor parte de lo extraído de nuestro mar, generan puestos de trabajo, generan valor agregado. Bueno, ahora de repente los empresarios pesqueros argentinos aparecen desesperados, después de haber, según las propias palabras de ellos, ahora aparecen desesperados por la apertura de los mares a los grandes pesqueros internacionales y el inminente cierre de todas sus actividades. Obviamente esto genera el despido de muchísimos trabajadores, bueno, un vendaval socioeconómico, pero incluso la pérdida de recursos de estos empresarios, grandes empresarios pesqueros, los cuales habían acompañado la campaña de Milei con esto de apertura, liberalización. Claro, de Claro, repente la apertura verdaderamente sentida en su propio sector, porque todo el mundo quiere la apertura, del ¿no? vecino. Del vecino y para la compra de productos importados a menor precio, pero de repente cuando la apertura en tu propio sector y vos cerrando tu empresa, en el caso de un empresario, o vos perdiendo tu trabajo, ahí todo el mundo, uy, no, en realidad aquí deberíamos establecer regulaciones como en todo el mundo para realizar una actividad pesquera principalmente en beneficio de los argentinos y después quizás también cierto grado de apertura o no, y además considerando el recurso económico como en cuanto a sus capacidades reales, porque, por ejemplo, Jota, en los años 90, con el menemismo, y este gobierno cada vez recuerda más al menemismo, Menem había determinado la apertura de los mares también, y esto determinó que en un periodo de menos de 10 años desapareciesen todos los peces del mar, los peces explotables, y por eso esta bomba de tiempo finalmente explosionó durante el gobierno de la Rúa, yo lo recuerdo, año 2000, había desaparecido la merluza del mar argentino, un mar, una plataforma marítima enorme, porque Argentina muy grande y su plataforma marítima de 200 kilómetros más o menos muy grande, bueno, había desaparecido el pescado, Jotan, carecíamos de pescado porque los chinos y los taiwaneses habían realizado una extracción masiva de todo, incluso de los peces muy pequeños, por debajo del tamaño recomendable para la pesca. Entonces, Argentina durante varios años sin pescado hasta la recomposición, afortunadamente, de la fauna marítima. Esas son las consecuencias de este desastre llevado a cabo por Pregunta, estos terroristas del mercado. pregunta. Hay un, supongo ya, gran sector de desencantados que votaron por mi ley. Tú que estás ahí en Argentina, ¿tienes contacto con ellos? ¿Ves ahí has podido hablar con esta gente? ¿O es que hay todavía una especie de voto vergüenza y además no solo de voto vergüenza, sino de un arrepentimiento vergüenza de la que no quiero que nadie se entere? ¿O ya hay gente manifestándose públicamente, yo te voté, me traicionaste? ¿Cómo ves ese proceso?
Las dos cosas, Jota. Ya mucha gente en mi círculo íntimo de amigos, naturalmente también, mucha gente reconociendo el error, el engaño, otra gente, quizás quienes en su momento no realizaban una declaración pública respecto a su voto a favor de Milei, pero conociendo a la gente ¿no? Aparecían todos los síntomas. Bueno, quienes acompañaron con este voto vergonzante en el sentido de que para ellos generaba vergüenza, ¿no? De un voto vergonzoso, porque ningún voto vergonzoso y menos aún un voto como producto del engaño. Así que quienes acompañaron, no podemos realizar una demonización de nadie. Las razones de la gente votando a Milei presentan causas, fundamentos basados en la situación de desesperación de esa gente en todas las clases sociales, incluidos en las clases populares, pero bueno, los más tímidos respecto a este reconocimiento en su momento, hoy también aparecen más tímidos en cuanto al reconocimiento de este engaño, y quizás los más efusivos en el apoyo anteriormente, hoy también aparecen más fervientes en el reconocimiento ¿Y de esto se está este error. convirtiendo en alguna expresión en la calle o todavía? Bueno, en todas las manifestaciones vistas hasta ahora, los cacerolazos, las manifestaciones de la CGT, de la CTA, todas marcadas por la represión, mucha gente en los medios, en las radios, en los canales de televisión, en las entrevistas aparecen respondiendo esto. Yo voté a este gobierno y me engañó. Bueno, un desengaño rápido, ¿no? Esto es lo de la luna de miel, una luna de miel acelerada, ¿no? O sea, ya se Después de dice eso. Yo te sí, voté y me engañó. sí, O sí, sea, sí, eso ya es todavía, parte del debate ya. sí, claro, claro que sí. Mucha gente todavía acompaña esperanzada la idea de que esto va a generar un cambio, pero Pregunta, bueno, gente pregunta. sin mucha idea de la política y la economía, lamentablemente, ¿no? Tremendo ajustón, un golpe inmenso y la esperanza es, como lo hizo Fujimori, la hizo en una. Un golpe y nos dejó en shock y a partir de un año y medio o dos la cosa comenzó a verse ya estabilizada para los sectores neoliberales que apelaron al, ya habrá un goteo hacia abajo. En el caso de Argentina, ¿será un solo golpe el que ya se dio y con esto ya esperemos que acá un tiempo comencemos a ver la orilla del mar al otro lado? Comparado con el Fujimorazo, yo el Fujimorazo lo recuerdo como un golpe. Bueno, y un golpe fuerte. Bueno, esto más que un golpe yo lo caracterizaría como un tiro en la cabeza, y no solo uno, sino varios, porque presentan en los cambios impuestos por Milei una profundidad incluso mayor a los cambios impuestos por Fujimori en aquel entonces, con el Fujimorazo, el cierre del Congreso, el cierre del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero el plan neoliberal de Milei presenta una profundidad, aún mayor, y eso que el de Fujimori ya terrible, lo recuerdo. Bueno, esto aún más profundo y con varios golpes. Primero el decretazo, después la ley ómnibus, aparentemente quieren una nueva ley, una devaluación terrible, terrible, y en marzo aparentemente querrían otra devaluación más, después de un aumento del tipo de cambio del más del 100%, el 110%, quieren otro más. Argentina ahora presenta salarios propios de los países pobres de África en términos de dólares. Históricamente, en la comparación de los ingresos de los Me pondré como trabajadores y las abogado del trabajadoras, diablo, me pondré sí, como abogado. Pero esto no está abriendo las fronteras para que lleguen raudales de turistas, ¿no? No sé, pues hasta el boliviano, que en este momento también puede estar pasando un momento difícil, dice, pues con mis pesos iré y me pasaré, ¿no? Hasta el peruano que está ahí dirá, un rato me iré a pasar vacaciones allá, hasta el querido brasileño. ¿Están llegando los turistas? el sector del turismo ya antes de Milei aparecía floreciente por lo bajo de los precios en términos internacionales y lo bajo de los salarios en términos internacionales. Esto genera, por sobre todas las cosas, ganancias extraordinarias para los exportadores de productos en dólares, pero a costa de salarios magros, de salarios de hambre
y a costa de la industria nacional, naturalmente también por la apertura. em, em, a- y naturalmente por la ola de importaciones y a costa también del objetivo de la privatización de todos los activos nacionales, públicos e incluso privados, ahora a precio de ganga. No solamente quieren todo regalado para la llegada de los grandes fondos internacionales como BlackRock y la compra de la Argentina por 2,50 pesos a precio de ganga, sino que además generaron con estos decretos la flexibilización de todas las medidas relativas a la posibilidad de privatizaciones, como así también a la compra de tierras. Si quieren la entrega de las tierras de este bendito país tan fértiles y tan hermosas, la quieren vendidas a extranjeros, incluidos todos sus recursos, entre ellos el agua dulce, Argentina con como parte del acuífero guaraní, con uno de los recursos acuíferos de agua dulce más importantes del mundo, cuando el agua representa un activo estratégico cada vez mayor, más aún en un mundo encaminado hacia guerras mundiales, incluso ya algunas de ellas en curso. Bueno, quieren el regalo de todo eso por 2,50 pesos. Y eso, Jota, no genera beneficio alguno para el común de los argentinos y las argentinas de a pie, de bien, como lo llamarían ellos, más allá de algunos pocos privilegiados pertenecientes a los sectores económicos más concentrados y naturalmente con llegada al gobierno de Milei, ¿no? El Fujimorazo tuvo un elemento que tú has mencionado hace un momento, el cierre del Congreso, ¿no? Disolver el Congreso. Hay temas para la historia en el análisis del señor Fujimori. Mientras se transmitía el discurso que él había grabado previamente, estaba metido en la embajada de Japón, esperando que todo resultara como él había planificado, y unas fuerzas armadas, el ejército, que estuvo con él. Ahora, en el tema argentino hay unas variantes que tienen unas dimensiones escalofriantes. Se han bajado a una cantidad impresionante de generales, los han pasado al retiro del ejército. Y ahora el comando mayor lo tienen las Fuerzas Armadas, perdón, lo tiene la Fuerza Aérea. Sí. ¿Ah? ¿Qué ves ahí? En mi opinión, una vez más, medidas súper ideologizadas de Fuerzas Armadas profesionales, con un funcionamiento autónomo y una subordinación, gracias al cielo, en la Argentina desde el final de la dictadura. Las Fuerzas Armadas realizaron una comprensión de su rol como Fuerzas Armadas, profesionales, dedicadas a sus tareas, pero sin intromisión en la vida política de la Argentina. Ese es su rol y no el de brazo armado de las clases dominantes. El garante de la... Claro, y además ese rol durante la última dictadura en su mayor, en su mayor, en su peor momento, ese rol de carnicero en nombre de las clases dominantes, generó para las propias Fuerzas Armadas muchísimo perjuicio, muchísimo daño, un daño terrible de su imagen, la participación en la política interna, el enemistamiento entre argentinos. Bueno, por suerte, las Fuerzas Armadas realizaron una comprensión de este proceso y aparecen ajenos o presentan un funcionamiento autónomo, pero aparecen por fuera de la vida política como deben, en su función correcta y con oficiales formados en esa forma y realizando su trabajo muy, muy correctamente. Bueno, como Milei quiere una refundación de la Argentina, de repente realiza esta decisión contra altos mandos del ejército, una decisión política e ideológica sin ninguna necesidad, sencillamente por cuestiones internas e ideológicas, y genera malestar en las Fuerzas Armadas sin ninguna necesidad. Fuerzas Armadas también perdedoras de este proceso de ultra neoliberalización Pero ¿no será que de de pronto todo. en la Fuerza Aérea encuentra oficiales más cercanos a su pensamiento y esta sea una manera de tocar la puerta de los cuarteles?
Eh, Dios no quiera, en ¿no? Argentina, no, Jota. Bueno, no podemos vaticinar el futuro, Jota, pero afortunadamente las Fuerzas Armadas en Argentina no participan en la política, no aparecen no aparecen en el juego Eso es bueno. político, gracias a el rechazo de la sociedad, en primer lugar, debido a una masa crítica generada en la sociedad argentina, en segundo lugar, en la dirección política y en tercer lugar, en la propia dirección de las Fuerzas Armadas, afortunadamente. ¿Quieren a gente más cercana en la dirección? Sí, y de esta manera generan de alguna manera una repolitización de las Fuerzas Armadas en el sentido de que por cuestiones políticas determinan la salida de algunos y la promoción de otros sin ningún mérito militar o sin ninguna relación con sus carreras militares, sí, pero bueno, una vez más, este es un gobierno muy improvisado, muy ideológico, muy radical, y de ahí esta decisión. De todos modos, Jota, eso yo lo rechazo y lo quiero rechazar públicamente. Las Porque Fuerzas da Armadas miedo. no, Esas sí no cosas. van a participar no van a participar de ninguna manera en esta disputa política. Sí va a participar quien participa Ujú. siempre y ya participa, el pueblo argentino y todos los sectores de la sociedad civil organizadas en la resistencia contra esta política de locura de este gobierno, ¿no? ¿Qué caminos le queda a Milei ahora? Bueno, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, a través de, perdón, el Parlamento, el Legislativo, perdón, a través de la bicameralidad, parece que no se va a tragar el sapo de pasar sus decretos y el ómnibus. Eh, Convocar a un referéndum, Sí, ¿qué no, le pero puede Jota, traer? No sé, toda, ¿qué lo caminos? del, los ¿Qué ves? caminos. Bueno, lo de la bicameral, cuidado, la comisión bicameral, si bien por su composición aparentemente podría rechazar este decreto, todavía aparecen después las votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y con la aprobación de una de esas solas de una sola de esas cámaras convalidarían el decretazo. Eh, la negociación respecto a la ley ómnibus tampoco aparece definida. Lo de la lo del Poder Judicial tampoco aparece definido más allá de esto, pero conociendo la historia argentina, Jota, más allá de todas esas impedimentos, colisiones, negociaciones, idas y vueltas, victorias o derrotas, este proceso político lo va a determinar la calle, como lo determinó la calle a lo largo de toda la historia argentina y más aún desde el proceso de redemocratización a partir del 2001, 83. 2001, 2001. 2001, 89, la calle en la salida de Macri también participó la calle a través de la organización para, sí, para la votación de otro gobierno, después el gobierno desastroso sin dudas de Alberto Fernández, pero la resistencia popular, el rechazo del común de la gente a esto o no, o su aceptación, van a determinar el destino de este gobierno, y cuidado porque después comienza otra fase, porque una vez más muchos presentan a Milei como un fusible, como un loco de la guerra, con la posibilidad de acometer estos cambios y una vez frustrados en su conjunto, pero con muchas reformas ya pasadas por debajo de alguna manera, entonces, bueno, un barajar y dar de nuevo, o nuevas elecciones, o la vicepresidenta, todavía peor que Milei, mucho más inteligente y mucho Y más calculadora. peligrosa, sí, y además una defensora de los genocidas de la última dictadura, una negacionista, incluso peor que Milei, Jota, porque Milei un loco, un ultra neoliberal radicalizado, pero por lo menos hasta las elecciones y hasta el final, hasta ese giro hacia la derecha conservadora para conquistar también al voto conservador y no solo al voto liberal, bueno, él en ese sentido presentaba una postura más acorde al común de la sociedad argentina de rechazo a la dictadura, de condena a los crímenes de lesa humanidad, etcétera. Su vicepresidenta presenta una línea de negacionismo, ¿sí? Y una amistad en su momento incluso con Jorge Rafael Videla, ¿sí? A ese nivel la vicepresidenta. Bueno,
podría comenzar, en el caso de una eventual caída de Milei en algún momento, un gobierno de la vicepresidenta, podría comenzar un proceso político distinto, pero muchas de estas cosas, claro, ya aparecerían incorporadas en la sociedad, con lo cual los patrones de Milei, quienes aparecen por encima de él, bueno, ya aparecerían como ganadores de todo este proceso, ¿no? Ezequiel Vistoletti, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a todo nuestro público. Yo les sugiero visitarlo a nuestro amigo en su canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo el J. Y me despido con esta expresión del quechua milenario, del quechua de los incas, Tuparanchis Cama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos.